Sebastián Lipina es investigador del CONICET, escritor, autor de libros de trabajo de investigación, como por ejemplo Pobre Cerebro, que salió en siglo XXI. Me dijiste que dirigías un departamento en CEMIC, que se me fue el nombre. Un laboratorio, la unidad de neurobiología aplicada, en CEMIC, el Hospital Universitario Saavedra. No era tan fácil de recordar el nombre. Es cierto. Y además es el tercer invitado en este miniciclo que hicimos en conjunto con el C3, el Centro Cultural de la Ciencia, para hablar de los diferentes procesos de un investigador, y nosotros los relacionábamos siempre desde el punto de vista de la educación. No es así, no necesariamente es el vínculo que vamos a ver, pero desde ahí nosotros partimos para pensar esto. Partimos con Guadalupe para pensar esto. Sebastián, vos trabajás sobre todo en desarrollo y pobreza. Sí, nuestra unidad se especializó en las últimas 2 décadas en el estudio de los procesos de organización del sistema nervioso, dentro del cual está contenido el cerebro. Y a mediados de la década del 90, nuestro director de la unidad, en ese momento, el doctor Colombo, nos pidió que empezáramos una línea de trabajo para analizar si desde la neurociencia cognitiva, que es una disciplina dentro de las neurociencias que se ocupa de analizar las bases neurales o cómo es que el nivel de análisis del cerebro se asocia con el desempeño cognitivo, si podíamos analizar desde esa perspectiva las influencias de la pobreza infantil sobre el desarrollo cerebral. Y en estas 2 décadas hemos desarrollado distintos tipos de estudios. Los primeros estudios, y que siguen hasta la actualidad, tienen que ver con analizar en distintas poblaciones de chicos, sobre todo entre el primer y quinto año de vida. Hemos analizado también hasta chicos de edad escolar, pero básicamente la edad preescolar es en la que trabajamos. Hacemos estudios en los que administramos pruebas cognitivas, pruebas de regulación emocional, y vamos analizando esa información junto con información de la activación del cerebro durante la resolución de pruebas. ¿Qué trabajan? ¿Trabajan en tomografía? No, utilizamos una técnica que se llama electroencefalografía, que te permite analizar la actividad eléctrica del cerebro, que la tomás con electrodos que colocás sobre la cabeza. ¿Con qué grado de certeza se trabaja un experimento en donde las condiciones ya desde el vamos implica ponerte cables en el bocho? Yo creo que... Lo dije técnico, ¿no? Sí, perfecto. Técnico? Sí. Está muy bien. Y el tema es que quizá la palabra certeza no la debamos usar. La palabra es qué nivel de incertidumbre. Muy bien, está muy bien. Con mucho nivel de incertidumbre. Porque, como lo explicó antes Bea, la doctora Duke... son muy amigos. Beatriz Duke, que estuvo en la charla anterior, y Sebastián son muy amigos. De hecho, yo me confundí y dije, ¿ustedes son pareja? Y Beatriz me dijo que no. Le digo, te trata como un marido, te reta, te olvidás la cartera. Vos estás de este lado y ves todas esas cosas, ¿no? El tema es que con cualquier tecnología o instrumento con lo cual vos te acercás a analizar este tipo de fenómenos, siempre tenés el problema de que el fenómeno es muy complejo. La pobreza tiene que ver con un montón de fenómenos asociados a adversidades, que involucran el desarrollo cognitivo, pero también el emocional, la manera en que te vinculás, cómo aprendés, cómo te define la sociedad en la que vivís. Hay más de 200 definiciones de pobreza desarrolladas por distintas disciplinas, desde las humanas, las sociales y las de la salud. Entonces ya tenés el problema en cómo tenés que definir una población desde el punto de vista de cómo considerás que es pobre. No hay un solo tipo de pobreza, por lo tanto, cada tipo de pobreza diferente puede asociarse a adversidades distintas. Y eso se pone en juego cuando analizamos todo lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, el dosaje molecular del cortisol para analizar cómo hay una respuesta al estrés a nivel molecular, cómo está activándose el cerebro durante la solución de pruebas con electroencefalografía, cómo es el desempeño cognitivo a través de tareas en las que pones en juego demandas, hay que resolver problemas en donde hay que atender, donde hay que planificar, donde hay que recordar pequeñas porciones de información para poder resolver un ensayo. Y todo este tipo de tecnologías y de instrumentos la usamos para construir un poco el conocimiento de un fenómeno complejo y que en sí es un recorte, porque hay sociólogos, antropólogos, educadores que analizan la pobreza tomando en cuenta otras perspectivas conceptuales y tecnologías y metodologías. Entonces, el nivel de incertidumbre ya parte desde el abordaje mismo, el recorte que hago desde la psicología del desarrollo o desde la neurociencia respecto de otras disciplinas. Y de hecho hay un diálogo y hay debates muy calurosos por momento con las otras disciplinas sobre cómo es que desde estas disciplinas podemos estudiar la pobreza. Lo cierto es que los investigadores sabemos que
todo lo que utilizamos nos da una proporción de lo que estamos analizando y que no vamos a alcanzar a explicar el 100% del fenómeno, básicamente lo sabemos de entrada. Y que si podemos explicar un porcentaje bajo, estamos felices. Y ese es un problema muy serio al momento de hablar con aquellos que tienen que usar nuestra información. Déjame que te interrumpa un segundo, Sí. porque creo que asumo hacia dónde vas y cualquier cosa me decís que la pifié. Entonces, un pequeño desvío. En el análisis en el que vos trabajás, ¿cómo se relaciona tu trabajo con el de Beatriz Duke, que es el del proyecto DALE? Bueno, yo no trabajo en lectura. No, pero encontraron si hay alguna relación estadística o numérica. No hemos hecho análisis de ese tipo. Solo podemos discutir conceptualmente sobre cómo definimos la pobreza, sobre cómo podemos comparar chicos que viven en distintas circunstancias de adversidad. Es más conceptual. A nivel metodológico discutimos, pero siempre respetando el encuadre metodológico de uno u otro abordaje. No hemos hecho estudios conjuntos. Creo que lo común es que estamos dedicándonos a analizar lo que generamos como sociedad, por cómo nos organizamos económica y socialmente con las infancias de nuestras comunidades. Cuando en la primera charla, Luciana Ferrer explicaba que su trabajo bien podía ser utilizado por un forense en un juicio para determinar si el timbre, el tono de voz, correspondía a una persona determinada. Y ella decía que el grado de certeza que se maneja ahí no es 0 o 1, sino que está en un nivel. Cuando vos empezaste a hablar acerca de la definición de la pobreza, volví a pensar en eso. Los que toman las decisiones se manejan con la incertidumbre que el científico le da. Entonces, Ni siquiera, a veces. bueno, Te voy a dar un ejemplo. El año pasado, en una presentación de un libro también del siglo XXI, Neurociencias para Presidentes, buenísimo el de Diego Golombek y Nora Bar. exacto, editado por Diego y por Nora, Vos estás en el... yo tengo el capítulo de nutrición en ese libro. Buenísimo. Entonces, Ya, cuando sí. vinimos a hacer la presentación... Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Ya sé por qué te había leído antes. Sí. Buenísimo. Bueno, después, fuera de cámara, me dirás lo que opinas del capítulo. Pero el tema es que en la presentación estaba Pinedo y Abel Medina. Y claro, Diego organizó la presentación de manera tal que cada uno de los autores de cada capítulo teníamos que jugar a ser periodistas. ¿Sí? Algo muy difícil para nosotros, porque, como bien decís, el manejo de la incertidumbre y la comunicación social no siempre van de la mano. Mucho menos cuando tenemos que trabajar con alguien que diseña una política, que ahora te voy a contestar eso. Pero en ese momento yo aproveché mi momento de periodista y le pregunté a Pinedo y a Abel Medina por qué motivo desde la política pública ellos no manejaban el conocimiento más actual disponible y por qué utilizaban conocimientos que ya habían sido superados. ¿Sí? Y Abel Medina me dijo algo muy interesante que tiene que ver con tu pregunta, y es, en realidad nosotros vemos lo que nos ponen sobre la mesa. Eso significa que el científico tiene, y en ese sentido el C3 es importantísimo, y esta entrevista también y todo el trabajo que hacen ustedes, porque nos permiten poner sobre las mesas informaciones que hagan debatir al que tiene que tomar decisiones a través de la difusión masiva de un comentario o lo que fuere. Nosotros trabajamos, no como Luciana, tratando de resolver un problema tan específico como informar a un juez cómo tiene que tomar una decisión, pero sí tratamos de que nuestro conocimiento sea utilizado por el tomador de decisiones, para lo cual, por ejemplo, también abordamos problemas desde la computación científica. Tenemos un investigador dentro de nuestro grupo con el que estamos trabajando desde hace un tiempo cómo mezclar la información que vamos generando en nuestros estudios para ver de generar riesgos en cada uno de esos niveles de organización que tomamos. Por ejemplo, vos tomás una población y siempre en una población vas a tener que no todos se comportan de la misma manera. ¿Sí? Entonces hay chicos que tienen más dificultades en un área que en otra. En las familias las dificultades son más de un tipo que de otro. A nivel emocional sus respuestas en un grupo de chicos es diferente al otro. Entonces vos podés armar combinaciones de riesgo según todas esas informaciones y combinar esa información para decirle a alguien, mirá, si vos en esta población tenés este perfil de riesgo, te conviene hacer esto y no esto otro. Pero en aquella otra población... Pero eso es política pública. Claro. Digo, vos al final estás dando información para una toma de decisión de política. La idea es que no dejar al político solo con la decisión de tomar algo que está sobre la mesa, sino tratar de generar instrumentos que, trabajándolos con otros colegas, porque algo que dijeron tanto Luciana como Beatriz antes,
Es un esfuerzo colectivo esto. Y en el esfuerzo colectivo, una de las tareas principales es colaborar y conectarte con otros investigadores para poder construir novedad y no inventar la rueda todo el tiempo. Eso es muy difícil porque, como muchas otras disciplinas y actividades de la humanidad, también las doctrinas y los dogmas atraviesan lo académico. Y eso es un problema que se resuelve simplemente con mucha humildad y mucho estudio, mucha colaboración. Entonces, nosotros trabajamos tratando de generar instrumentos que vuelvan a la comunidad, que es la que nos paga el sueldo. Bueno, déjame interrumpirte ahí porque de alguna manera, a ver si las preguntas me salen torpes y los tres me tienen que disculpar. Yo no soy periodista científico, tal vez tendríamos que haberlo previsto en su momento, pero me parecía tan interesante que no me quería perder las charlas. ¿Te va a costar formarte rápidamente como periodista científico? Puede ser, pero el CONICET siempre, el prejuicio es que lo que hacen es papers. El investigador del CONICET trabaja para escribir un paper, porque el paper es lo que lo califica. Entonces, ¿de qué manera vos podés, a través de ese paper, devolverle a la sociedad eso que estás contando? Trato de usar tus palabras, la de devolver a la sociedad es una palabra que vos dijiste cuando yo te interrumpí. Pero digo, si CONICET trabaja solamente para generar contenido, para generar descubrimiento que solamente puede ser consumido desde el paper, finalmente termina siendo un poco endogámico. Entonces, ¿de qué manera rompen eso ustedes como investigadores para darle al político que tiene que tomar una decisión, al ministro que tiene que tomar una decisión o planificar un programa, cómo hacen como ustedes para devolverle eso y que sea también accesible para aquel, como cualquiera de nosotros, que no tiene dominio sobre el lenguaje o sobre la disciplina en la que ustedes trabajan? Es una pregunta hiper compleja, la respuesta va a ser larga también. Sí, perfecto. Me salió compleja porque no la pude resumir. No, está muy bien, porque vos estás tocando un tema que atraviesa la actualidad de lo que significan las discusiones y los debates dentro de las disciplinas. Te doy un ejemplo. ¿Cuántos papers se publican por año en un tema? Por ejemplo, en pobreza infantil, en el mundo. ¿Cuántos? Cientos de miles. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Ah? Ese es un punto. El otro punto es, no tendríamos que llevar este debate a un problema que se plantea, y en los medios de comunicación se planteó mucho en los últimos 2 años, a que hay mejores y peores disciplinas. ¿Está? El debate acerca del presupuesto de CONICET es lo que estamos... No, el debate acerca de que las ciencias sociales son menos que las ciencias exactas. Sí, está bien. Bueno, eso es un debate positivista del 1890. Bueno, yo diría que es un debate actual del siglo XXI que persiste en muchas comunidades, mucho más de lo que la gente se imagina. El tema es que todas las disciplinas científicas tienen el valor de producir conocimiento básico y aplicado. Y es necesario generarlo. Yo como investigador no creo que haya que interrumpir una u otra empresa de esfuerzo científico. Hay disciplinas que necesariamente tienen que producir papers como el corazón central de su actividad, física. ¿Dónde está Guadalupe? Física, química. Es difícil y es importantísimo ese esfuerzo básico. Hay otras disciplinas que tienen por ahí más oportunidades de implementar, además de la construcción del conocimiento básico, de poder aplicarlo. Yo no creo que el CONICET hoy esté en una situación en donde esté estimulando solamente la construcción de papers y que no haya una comunicación con la comunidad. De hecho, si vos analizás los documentos del CONICET y del Ministerio de Ciencia, vas a ver que hay un esfuerzo muy grande en tratar de construir una comunicación entre el conocimiento básico y aplicado y la comunidad, o de aplicarlo. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo. El CONICET tiene en este momento una línea muy fuerte de orientar la producción de conocimiento a la biotecnología. Si vos solamente mirás en ese sentido y no mirás en todas las demás posibilidades, también podés cometer un error. Y es un tema de debate continuo. Yo creo que una de las maneras fáciles de responder tu pregunta, ahora habiendo hecho toda esa introducción, te pido disculpas, es que un investigador produce conocimiento básico para publicar y mantener vivo el esfuerzo colectivo dentro de la propia comunidad académica. Es necesario. Yo tengo que seguir produciendo papers y me divierte muchísimo incluso la parte estadística y analítica. Con Beatriz estábamos hablando de que eso era aburrido. Por eso lo digo. A mí es una parte, me parece muy importante, porque si querés después tomamos el tema de por qué es importante ese aspecto de la tarea. Y es una proporción del tiempo de trabajo de uno muy importante en la que intervienen, no es un trabajo solitario. Ahí en mi laboratorio discutimos los análisis mucho tiempo, muchas personas, y hacemos consultas para otros todo el tiempo. Ahora,
Otra parte del trabajo puede ser orientado a, por ejemplo, el DALE es un ejemplo, en tratar de que el conocimiento sirva además para generar un impacto directo. Quizá Beatriz está en una condición con el DALE envidiable para la mayoría de los investigadores. El DALE es el proyecto que hablamos en la charla anterior, que es el de derecho a leer y escribir. Exactamente. Entonces, Beatriz encontró una manera de transferir la ciencia, el conocimiento científico, a algo que le llega directamente a alguien que lo necesita. Hay disciplinas de las ciencias exactas que lo logran. En mi caso es más complejo porque el tema de estudio es complejo, la manera de abordarlo es complejo, pero hay otra parte del trabajo que tiene que ver con estar activo y responsablemente activo con comunicadores sociales, con divulgadores científicos, con el C3, por ejemplo, que cumple un rol muy importante. Yo no sé si sabés vos que el C3 tiene una propuesta que se llama Ciencia Abierta. Sí. Bien, ciencia abierta para un investigador, por ejemplo, para algunos investigadores, supongo que no para todos, si tenés que hacer un experimento de física debe ser complejo, no lo sé si lo van a lograr, pero el tema es que a mí me permite comunicarme con mi comunidad que va a visitar un museo, poder obtener incluso hacer un experimento, mostrar cómo lo hago y al mismo tiempo llevarme un dato, en un contexto totalmente diferente al que estoy habituado. Lo que quizá el C3 no se haya dado cuenta es que nos están resolviendo un problema logístico y presupuestario muy importante algunos de nosotros, y eso es algo que habría que hacerlo explícito porque no es fácil. Hacer un experimento y tener 200 personas que te resuelvan una prueba, para poder hacerlo nosotros tenemos que competir por subsidios. El Claro. C3 lo está poniendo a disposición y está tratando de construir cultura científica. Creo que la respuesta a tu pregunta es, esto se hace publicando papers y contribuyendo a la construcción de una cultura científica también, a través de todos estos roles. La actividad cotidiana nuestra está partida en 1000 pedazos con proporciones de acuerdo a lo que tenemos a las urgencias, de actividades de análisis, de escritura, de lectura, que es muy importante, de colaboraciones con otros colegas, de exposiciones en congresos, de participar constantemente. No creo que estemos encerrados escribiendo papers en la mayoría de los casos. Bueno, el tema de desarrollo y pobreza infantil, sobre todo el tema de desarrollo, es un tema que a mí me vincula como docente. Yo soy profesor y estudié en su momento a Piaget, que era Piaget y Vygotsky eran nuestros Gardel y Lepera, ¿no? De uno y de otro lado. ¿Qué podés observar a partir de los experimentos o de las observaciones directamente en campo? ¿Sigue sosteniéndose algo de eso de Piaget o ustedes directamente lo dejaron de lado? No. Cuando vos proponés un experimento tenés detrás un abordaje específico conceptual. Puede o no dialogar con las teorías piagetianas o vygotskianas. En algunos momentos lo puede hacer en algún experimento específico. En nuestro caso trabajamos desde la perspectiva de la psicología del desarrollo que toma otras orientaciones que tienen que ver con la autorregulación, con el desarrollo de la regulación emocional, es decir, con competencias o habilidades que son necesarias para poder resolver problemas conscientemente de todo tipo, en la vida cotidiana, en la escuela, lo que fuere. Entonces estamos hablando de procesos atencionales, de atención, de planificación, de memoria, de poder controlar un impulso, una idea que interfiere sobre. El cuerpo teórico que se construyó en las últimas décadas sobre esto pudo haber partido en alguna medida de las teorías piagetianas y vygotskianas y sigue dialogando, pero se ha de alguna manera desarrollado más específicamente teniendo en cuenta otras perspectivas, sobre todo cuando involucramos la visión neurocientífica. Ni Piaget ni Vygotsky entraron directamente, no tenían la posibilidad de hacerlo. Por supuesto, porque ya no es... Yo soy amigo de Antonio Batro, que fue uno de las personas que trabajó con Piaget, Sí. y él es uno de los que ha creado la neurociencia educacional en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, pero siempre hablamos que Piaget tenía muy claro que eso era algo del futuro al que él no iba a llegar a ver, pero tenía la expectativa de que iba a ocurrir. Eso era lo que me cuenta Antonio Batro de sus diálogos con él respecto de la dimensión biológica del aprendizaje o del desarrollo cognitivo. Yo creo que es importante la dimensión biológica y por varias razones elementales. Somos seres, entre otras cosas, biológicos. Y portamos como mamíferos un sistema que regula cómo nos adaptamos a los estresores ambientales. ¿Sí? Los estresores aparecen cuando hay adversidad. La pobreza se asocia con la adversidad. Es uno de los eventos más frecuentes en el mundo entero. En nuestro país oficialmente hay 40% de chicos pobres de 0 a 14 años, pobreza definida por ingreso. Si tomamos los datos de los que generó Yanina Tunión con Agustín Salvia en el Observatorio de la Deuda Social por la Infancia, la pobreza multidimensional, la que no tiene en cuenta solo el ingreso, sino la privación de varios derechos, llega al 48% de los chicos de 0 a 17 años.
Es un evento hiper... uno de cada 2 chicos. Sí, digamos. O uno cada, exacto, o cada 3, ¿sí? Es decir, es un problema, no se resuelve discursivamente diciéndole a la población que uno quiere pobreza cero. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con empezar a debatir la sociedad que queremos y hacernos cargo de las personas que estamos dejando olvidadas a la vera del camino. El tema es que en esa construcción las teorías de Piaget pueden ser útiles, las dijo también, pero hay otras. Cuando vos tomás la neurociencia cognitiva y te metés con el estrés, lo que advertís rápidamente es que el estrés activa un sistema que, si está activo de manera crónica, te va quitando años de vida y te enferma. Te pone a funcionar el sistema inmunológico de manera más activa y eso es invisible. Entonces, cuando vos estás trabajando con lo cognitivo, si no tomás en cuenta el nivel neural, el nivel biológico, y qué le pasa al cerebro, por ejemplo, otra cosa de las que pasa en nuestros estudios de la neurociencia, nosotros sabemos que el cerebro se modifica por estar viviendo en una situación de adversidad, específicamente en pobreza, entre otras adversidades. ¿Qué le pasa? Se modifica, cambia en volumen, cambia en forma, tamaño y en funcionamiento. ¿Y no tiene vuelta atrás? ¿Es irreversible? Esa es la pregunta que estaba esperando. Ese es el punto. El nivel biológico es asociado siempre como un fenómeno fijo que no se revierte. Y la evidencia que venimos acumulando en 2 décadas nos muestra que el sistema nervioso es adaptativo. Es adaptativo a la adversidad, pero también a la intervención que te saca de la adversidad. O sea que si Beatriz, hubiese ahora políticas públicas que trabajaran para recuperar el sistema económico de la gente desclasada, eso favorecería la salud, la inteligencia y el desarrollo social. Absolutamente. No es gente que está perdida y que ya está. Esa es la idea. Sin embargo, hay muchas personas que sostienen la idea de la irreversibilidad. Por supuesto que hay niveles de reversibilidad y en eso hay mucha incertidumbre desde el ámbito académico. Porque para vos decir que una persona no vuelve de la pobreza, por ejemplo, hay gente que puede llegar a decir que si no comiste bien durante 1 año y medio o 3 de tu vida, te convertís en un débil mental. Más allá de que no usamos más esas categorías y son odiosas y además discriminatorias, y han salido de los manuales de definiciones de problemas psicológicos y psiquiátricos, el tema es que para poder determinar eso tenés que hacer un estudio de la vida de esa gente y ver qué le pasa 5 décadas después. ¿Cómo se hacen los estudios hoy en día? Se hacen análisis de regresión múltiple, ahora explico lo que es, en donde vos hoy tenés una persona que ya vivió 5 décadas, le tomás información cognitiva, biológica, lo que fuere, emocional, y ves cómo se asoció eso a la pobreza. Pero el estudio, por más que esté excelente y tenga una muestra impresionantemente alta, no deja de ser un predictor. No te está hablando de cuáles fueron las posibilidades de desarrollo de esa gente, los sistemas de organización social a los que estuvieron expuestos, las políticas que se implementaron o no se dejaron de implementar. No podés hablar con la irresponsabilidad de que si te pasa algo hoy, además no hay evidencia para eso, en 5 décadas vas a estar como un adulto que no sos productivo. La evidencia hoy nos permite contradecir eso, pero tampoco nos permite decir si es totalmente cierto en todos los casos. Tenemos que construirlo. Y eso también es política pública. Invertir en ciencia para que hagamos esos estudios también es política. No se está invirtiendo en general, ¿sí? En eso. No hay una visión tan larga de la población. Y hay países que se han ocupado desde hace 70 años de tener información permanente de su población. Por ejemplo, Noruega, por ejemplo, Suecia, Finlandia, Islandia, incluso Alemania, y también lo puedes encontrar en algunos países como Inglaterra o Francia, no solamente los escandinavos, en donde ves que se han ocupado de obtener y pueden hacer esos estudios, aunque sean asociativos, predictivos, con un poco más de evidencia en la mano. Pero eso implica una inversión muy grande, muchos profesionales trabajando en territorio obteniendo esa información. Y ese ejército de profesionales implica una política pública y es tener la necesidad y las ganas de saber cómo vive la gente de tu país, obtener información que te permita mejorar esa calidad de vida y utilizar a tus interlocutores académicos de manera de co-construir colectivamente lo que es necesario en cada momento. Y eso además tiene la ventaja de que podés hacer un uso racional del dinero que tenés de la gente que paga impuestos con algo bien específico. Ese tipo de debates no se están dando. ¿Por qué? Bueno. Digo, es más fácil, está bien que es más fácil caer en el discurso de Doña Rosa, como decía Neustadt, y decir, mirá el estudio que está haciendo el CONICET sobre esto. Pero ¿por qué? Yo creo que tiene que ver, me parece que es una respuesta compleja de responder y jugada ideológicamente, y no le voy a escabullir el bulto, el desafío.
Ok. Acá paso de científico a ciudadano. ¿sí? Perfecto, perfecto. Yo creo que tiene que ver con una degradación cultural del cuidado por el otro. Creo que llegamos a un momento en donde lo que le pasa al otro no importa tanto, estés donde estés. Entonces podemos tirar a la basura a la mitad de la población humana y mañana ir a comer un brunch a Las Canitas. Y no hay problema. Creo que ocurrió eso. Creo que tenemos que trabajar sobre la idea de que... A nivel social lo estamos haciendo. Creo que es una degradación moral y lo trabajan muy bien los sociólogos. Hay muchos sociólogos que vienen trabajando esto. Estos sistemas se reproducen en cada una de las instituciones sociales en donde vivimos, el hospital, la escuela. Y no estamos preguntándonos ahí, no sé si le pifio mucho, pero no estamos preguntándonos eso. Entonces, creo que hay muchas preguntas muy esenciales sobre cómo queremos vivir, qué sociedad queremos, que no se están haciendo. Hay asunciones y hay modelos muy pesados, impuestos, que se reproducen, sobre los cuales si discutís, sos de un grupo, sos del otro. Yo soy de un grupo, obviamente, pero eso no determina la posibilidad de debatir y que mi conocimiento o mi esfuerzo, junto con todos mis compañeros de trabajo, no implique que podamos arrimarnos a una discusión con otros sectores. Es decir, me parece que hay mucha mezquindad, y la mezquindad tiene que ver con el individualismo, con la competencia para ser productivo, ejecutivo, y me parece que pasa por ahí. La respuesta, la última respuesta nos da un tono un poco pesimista, pero yo creo que los tres invitados que llegaron gracias al Centro Cultural de la Ciencia, más allá de que la última respuesta nos haya quedado así, con ese tono un poco bajón, me parece que los tres trabajan con la ciencia apuntando hacia un objetivo completamente democrático, de democratización absoluta, desde la persona que enseña a manejarse con un idioma hasta una persona que mira cuáles son los derechos a leer y a escribir, y alguien que analiza los efectos a nivel neuronal o neurobiológico del desarrollo de la pobreza. Creo que hablan mucho de cómo la ciencia está imbricada en la sociedad, mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? El científico del guardapolvo blanco y el pelo despeinado me parece que quedó para las películas de la década del 50. El resto de los científicos están trabajando continuamente sobre nuestra realidad. Sebastián, te agradezco mucho que hayas estado en el Auditorio de Grandes Libros, y el agradecimiento enorme al Centro Cultural de la Ciencia, que ayudó a coordinar estos tres encuentros. Gracias a todos. Muchas gracias.